Muy buenas, queridos amigos de Paz TV. Es la primera vez que yo presento un programa con tan buena compañía. La ven, María Auxiliadora, la Basílica. Y podríamos decir que este libro es como una catedral de libro o como una basílica de libro. Es la portada de un libro de primera categoría, que viene a ser el colofón del jubileo que ha vivido la congregación salesiana aquí en Lima, en el Perú, recordando los 100 años de la construcción de esta basílica, que además, felizmente, ha coincidido con el bicentenario del Perú. Y para hablarnos del libro, para hablarnos también de la basílica, para hablarnos de lo que se está viviendo, porque todavía no ha terminado, está con nosotros uno de los protagonistas, el historiador sanmarquino y salesiano David Franco, a quien le agradezco muchísimo el que esté aquí en paz con todos nosotros. Bienvenido, David. Un cordial saludo, José Antonio, y un saludo también a todos los televidentes de Pax TV. Pues me gustaría, he tenido el gusto este año de estar contigo, ¿verdad?, en varios eventos, desde un congreso de historia en San Marcos que tú coordinabas, especialmente el simposio sobre las religiones, en un congreso que organizaba Perú Católico, ¿verdad?, a raíz de los aportes de la Iglesia ante el Bicentenario, y luego por tu gentil, generosa invitación, estuve participando en la novena, ¿verdad?, de los actos de la Basílica de María Auxiliadora. Y también tuve la suerte de estar justamente en la celebración del centenario y en la presentación del libro, ¿no? Entonces me gustaría que en este programa de Paz, pues que nos dieses como lo que veas más importante, ¿no?, de todo lo que tú has venido trabajando, viviendo, ¿no?, con esta familia y este equipo tan estupendo de María Auxiliadora, ¿no? Entonces podríamos comenzar por esto, ¿no? ¿Dónde arranca la importancia de este templo, esta basílica de María Auxiliadora que conocemos ahí en la cuadra primera de la Brasil? Sí, José Antonio, como bien has mencionado, hemos vivido y aún estamos viviendo un año especial, un año de grandes efemérides nacionales y salesianas, ¿no? Este año del bicentenario de la independencia del Perú, en la congregación salesiana estamos conmemorando los 130 años de la llegada de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora al Perú. Estamos conmemorando también el inicio, desde hace unos días, el 5 de agosto, el inicio del año sesquicentenario, el año 150 de la fundación de las hijas de María Auxiliadora. Y también este año, el 30 de julio, hemos celebrado el día central del centenario de la Basílica de María Auxiliadora, que se inauguró en 1921 como homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú. Entonces, ese primer aspecto ya nos permite entender la importancia de este recinto. Es un espacio religioso, pero con una clara connotación patriótica y conmemorativa, porque fue edificado como un homenaje de todo el pueblo católico del Perú, como un voto de gratitud a Dios por los primeros 100 años de la libertad del Perú. Y este título fue iniciativa del entonces delegado apostólico, Monseñor Ángel Jacinto Scapardini, quien propuso este proyecto de la congregación salesiana como el templo homenaje por el centenario de la libertad del Perú. Y por eso es que se inauguró en medio de las fiestas patrias de julio de 1921. Como hemos podido conversar en alguna otra oportunidad, cuando la basílica se inaugura en julio del 21 estaba inconclusa, no tenía bóvedas, la torre ni siquiera estaba construida, pero a pesar de ello se dieron cita
en la basílica el presidente Augusto B. Leguía, las principales autoridades civiles y eclesiásticas del país, en atención a ese título tan importante de homenaje nacional por el centenario de la independencia. Después, la basílica fue concluida y fue reinaugurada el 8 de diciembre de 1924, fiesta de la Inmaculada Concepción, pero también vísperas del centenario de la batalla de Ayacucho. Entonces, las dos fechas inaugurales de la basílica están asociadas a dos efemérides patrióticas emblemáticas, ¿no? El centenario de la proclamación de la independencia y el centenario de la batalla que la consolida. Entonces, de esa manera, de alguna manera hizo honor a la connotación patriótica que establecieron los que concibieron este templo. Entonces, ahí podemos tener un primer elemento para señalar la importancia de la basílica. Un segundo elemento es su condición también de hito del paisaje urbano de la ciudad de Lima. La torre de la basílica fue durante muchos años la estructura más alta de la ciudad de Lima, con sus 60 metros de altura. Fue la estructura de mayor altura de la capital hasta el año 1957, en que se construye el edificio del antiguo Ministerio de Educación en el Parque Universitario, que lo tenemos en la esquina de la avenida Bancay con la avenida Nicolás de Piérola. Entonces, ese elemento es también clave en su historia y hasta el día de hoy, a pesar que otros edificios la superan en altura, es un hito distinguible del paisaje urbano, se distingue desde varios kilómetros a la redonda. Otro elemento más para señalar la importancia de la Basílica de María Auxiliadora de Lima es su condición de modelo de arquitectura religiosa. Hasta el momento de la construcción de la basílica predominaba en Lima un tipo de fachada eclesial que venía desde el siglo XVI, que consistía en dos torres escoltando una portada retablo. El diseño del arquitecto Ernesto Vespignani, sacerdote salesiano también, consistió no en una estructura tradicional de dos torres, sino en una torre central de dimensiones monumentales sin portada retablo, que para la arquitectura religiosa limeña significó un elemento innovador y que va a marcar un antes y un después, porque a partir de este diseño, otros templos en Lima comienzan a emular justamente este mismo diseño, ¿no? Tenemos el caso de la iglesia de Santa Beatriz de Lince, la iglesia de San Francisco de Barranco, el propio santuario del Señor de Luren de Ica, que en ese momento Ica era parte de la arquidiócesis de Lima. Entonces nos permiten comprender la importancia que tuvo este diseño en todo el ámbito de lo que entonces era el arzobispado de Lima, ¿no? Inclusive fuera de las fronteras también arquidiocesanas. Entonces, ese tercer elemento también nos permite comprender la importancia de la basílica. Un elemento más es su condición de principal repositorio de arte religioso del siglo XX en el Perú. No existe otro templo en Lima ni en el país que conserve tal cantidad y tal calidad también de obras de arte eclesiástico. Estamos hablando de las series de lienzos del pintor Giuseppe Cassioli, un pintor florentino, autor de los relieves de la Victoria Alada, que está en la parte posterior de la medalla de los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de los vitrales austriacos hechos en Innsbruck en 1933. Son 6 series de vitrales. Estamos hablando de las puertas de bronce hechas por la Casa Negri, las 3 puertas, tanto las centrales como las laterales. Estamos hablando del pavimento de mármol hecho por el profesor Sergio Bateroni en Carrara, una sinfonía de colores maravillosa que cuenta con piezas de mármol que hoy día ya ni siquiera se encuentran en el mercado porque sus vetas ya se han agotado, y constituye un elemento de asombro para los especialistas en mármol que a veces visitan Lima. El órgano Tamburini de 1934, que es el órgano en funcionamiento más grande del Perú. Y así podríamos mencionar una serie de obras más. El púlpito de la Basílica de María Auxiliadora, obra de los artesanos salesianos de la Escuela de Artes y Oficios de Breña, que es el último de los grandes púlpitos hechos en el Perú, que el último de esa tradición de púlpitos que viene de la época virreinal con el famoso púlpito de San Blas. Bueno, esa serie de púlpitos, esa tradición de grandes púlpitos, tiene su último gran producto en el de la Basílica de María Auxiliadora, el baldaquino de mármol, en fin, una serie de piezas de arte sacro
que convierten a esta basílica en el principal repositorio de arte eclesiástico del siglo XX en todo el Perú. Y esta condición fue resaltada en el documento papal que la declaró Basílica Menor en 1962. Y ese es otro elemento más. La Basílica de María Auxiliadora es la única basílica del Perú construida en la época republicana. En el Perú existen 12 templos con rango basilical, pero la gran mayoría son templos virreinales. El único construido en la República es la Basílica de María Auxiliadora, como ya mencioné, por concesión del Papa Juan XXIII en el año 1962. Y un elemento más es su condición esencial de epicentro de devoción mariana en la ciudad de Lima, de devoción a la advocación Auxilium Christianorum, auxiliadora de los cristianos, que es la devoción tutelar de la congregación salesiana. Hasta el día de hoy, la Basílica de María Auxiliadora es punto de partida y llegada de la que es considerada la segunda procesión más multitudinaria de Lima, después de la del Señor de los Milagros. Entonces, estamos hablando de un templo que sin duda es un hito no solamente en la arquitectura y en el arte, sino también en la vida espiritual de la ciudad de Lima y de la familia salesiana. Y estos elementos quedaron oficialmente reconocidos cuando en marzo de este año, en abril de este año, el 28 de abril, el Ministerio de Cultura emitió la resolución que la declaró Patrimonio Cultural de la Nación y que entró en vigencia el día 2 de mayo cuando salió publicado en el diario oficial El Peruano. Entonces, estos elementos creo que van a poder ayudarnos a todos a comprender la importancia de este espacio tan querido para todos nosotros, miembros de la familia salesiana, en este año de su centenario. Muchas gracias, David. Nos has hablado de los 4 puntos cardinales, ¿verdad?, centrales, para entender mejor, ¿no?, todo lo que ha significado este proceso de construcción, la Basílica de María Auxiliadora. Decía don Bosco que hay que dejar siempre a los jóvenes con ganas de volver, ¿eh? Y creo que con lo que nos has dicho, nos has dejado las ganas de visitar, ¿eh? De visitar. Yo tuve la suerte de visitarla en peregrinación con mi movimiento y agradezco mucho porque pudimos ganar en aquel momento, lucrar la indulgencia, y tú mismo fuiste nuestro guía. Pero solamente con el esbozo que nos has dado, creo que a todos los que nos están viendo de cualquier parte del mundo ven que merece la pena una visita al Perú solamente por ir a la Basílica de María Auxiliadora. Miren, cuando me invitó David, yo hablé de los santos. Si alguien quiere un día hablar de los santos en el mundo y en el Perú, yo le recomiendo que vayan a la Basílica de María Auxiliadora. El vitral ha dado la portada de uno de los libros mejores que hay sobre los 5 santos, que publicó Fundación Telefónica. Pero es que en los vitrales, en las capillas, están los santos mundiales, los fundadores de las congregaciones religiosas y santos también de nuestro tiempo, santos también jóvenes. Y les invito a que vean también unas tallas preciosas y esculturas, ¿no?, incluso del papá, ¿no?, de David, ¿no?, recuperando la iconografía, por ejemplo, de una venerable salesiana como Laura Vicuña, una joven que lo pueden ver ahí. Entonces me gustaría, Franco, vamos a dejar con las ganas, primero, de que visiten la Basílica y que tienen que leer el libro para disfrutarlo y paladearlo, ¿no? Pero que me hables ahora de los protagonistas. Los has citado ya, has hablado del arquitecto, has hablado también de quien se ha encargado de los vitrales, ¿no? Pero me gustaría que nos hables de quien es como el corazón y el alma, ¿no? Tú también has escrito un libro entrañable del padre Pané, ¿verdad? Cuando dice, bueno, como
bueno como el pan. Desde ahí hasta otro entrañable salesiano que le ha puesto como la guinda, ¿verdad? O la cereza a la basílica, que ha sido el padre Hugo de Censi, ¿verdad? Donde se le despidió también. Entonces, háblanos un poco de los protagonistas, ¿no?, de la basílica. Muy bien, como has mencionado, en efecto, el artífice, el gran protagonista en los orígenes de la historia de la basílica es el padre Carlos Pane, ¿no? Dentro de 2 años, el 2023, vamos a conmemorar el centenario de su fallecimiento. Y este centenario de la basílica es una excelente oportunidad para iniciar ese periodo de preparación y ir conociendo mucho más la vida de este salesiano excepcional que llegó al Perú en 1891 con la primera misión de salesianos y salesianas que arribaron al Callao el 28 de septiembre de 1891. Pane nació en Piamonte, en Italia, muy cerca de donde había nacido Don Bosco, y lo conoce en el oratorio de Baldoco. El propio Pane fue alumno del propio Don Bosco. O sea, él estuvo en los orígenes de la historia salesiana. Don Bosco lo envía primero a España, ahí justamente se va a familiarizar con el idioma, va a ser fundador de la presencia salesiana en España. Después regresa a Italia, está con Don Bosco en sus últimos meses de vida, y el sucesor de Don Bosco, Don Miguel Rúa, lo va a enviar al Perú en 1891. Ciertamente no lo envía como director de la misión, el director era el padre Antonio Riccardi, pero Pane va a ser el corazón de esa misión. Y cuando Riccardi es enviado como superior a México, Pane se queda como superior local, director de la Casa de Breña, y él va a iniciar la construcción del primer templo a María Auxiliadora erigido en el Perú, que era una capilla pequeña, modesta, pero que ya nos va indicando que ya desde el año 1900, cuando él era director en Breña, ya tenía ese proyecto. En 1906 inicia la construcción de un templo más grande, para lo cual logra convocar el interés de la propia congregación, el apoyo de benefactores locales y de la iglesia local. De hecho, este segundo templo se comienza a construir como acto de cierre. La primera piedra se coloca como acto de cierre de las conmemoraciones por el tricentenario de Santo Toribio Mogrovejo. Sin embargo, el proyecto queda inconcluso. No se logra terminar, problemas con los materiales, problemas con el financiamiento, algunos problemas con los permisos. Y Pane tiene que llevar consigo durante muchos años esa enorme frustración de haber convocado el interés de muchas personas, de haber recibido inclusive la confianza de muchas personas para colaborar en un proyecto que al final no se pudo terminar. Y durante años las paredes de ese templo quedaban ahí como signos de una buena intención, pero que no había sido llevada a buen término. Entonces Pane sale de Breña, triste, es enviado como director al Callao, y en 1916, cuando cumple 25 años de su llegada al Perú junto con los primeros salesianos, el entonces superior, el padre José Reineri, lo regresa a Breña y le da la misión que va a ser una de las más importantes de su vida, que es levantar ahora sí el templo definitivo a María Auxiliadora, el tercer proyecto que él iba a emprender. Entonces, en 1916, Pane comienza este proyecto muy importante y para eso convoca a este otro gran personaje que ya mencioné, el padre Ernesto Vespignani, un arquitecto salesiano famosísimo que había sido autor del mausoleo de Don Bosco en el Colegio Salesiano de Valsaliche, en las afueras de Turín. Había sido autor de diversos templos en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, porque desde el año 1900 él residía en Buenos Aires, donde su hermano José Vespignani era inspector superior salesiano. Entonces, Vespignani, convocado por Pane, llega a Lima el 3 de marzo de 1916 y él aquí presenta una primera propuesta. Las cartas dicen que a Pane esa primera propuesta no le agrada del todo, porque Vespignani había puesto el templo mirando al pasaje María Auxiliadora, que era más o menos el proyecto original que existía, ese segundo templo de 1906 que no se concluye. La puerta principal miraba al pasaje María Auxiliadora. Pero Pane quería que el templo mirara a la gran avenida Brasil, que era una vía que recién se había trazado, que estaba en vías de desarrollo, pero que prometía convertirse en la gran avenida central de la ciudad de Lima. Entonces,
Vespignani poco como que consulta al superior de los salesianos, están las cartas y el superior le dice hágale caso a Don Pane, y Vespignani reformula el proyecto y finalmente tenemos el diseño que se va a convertir, como ya se mencionó, en uno de los grandes hitos de la arquitectura religiosa republicana del Perú, con su torre monumental y todos los elementos que ya hemos detallado. Entonces, ellos son los dos grandes personajes en los orígenes de la basílica. A lo largo de la historia han habido muchos más salesianos. El padre Jerónimo Bordini, párroco de la Basílica de María Auxiliadora por más de un cuarto de siglo, que es el que, siendo párroco, incorpora todas estas grandes piezas que hemos mencionado, el órgano tamburín, el piso de mármol, en fin, las puertas de bronce. Después también tenemos la figura que bien has mencionado del padre Hugo de Censi, fundador de la Operación Mato Grosso y de los artesanos de Don Bosco, que recibieron el encargo importantísimo de ejecutar la restauración de la basílica entre el año 2011 y 2016. Un trabajo impresionante que lo hicieron con gran profesionalismo y con la presencia del propio Hugo de Censi. Ciertamente la dirección de los trabajos fue del arquitecto Pierangelo Ripamonti, los trabajos de restauración, pero siempre bajo la atenta mirada y la constante visita del padre Hugo de Censi, ¿no? Que es otra de las grandes figuras salesianas asociadas a la historia de esta basílica. También no podemos dejar de mencionar al padre Santo de Albén, actual párroco de María Auxiliadora, quien como inspector dio todas las facilidades para el inicio de la restauración y que también en su primera gestión como párroco inició la puesta en valor del órgano tamburini. Entonces, esos son los nombres principales que podemos asociar a la historia de esta basílica de grandes salesianos que están asociadas, sus nombres están asociados estrechamente a la historia de este espacio sagrado. Sí, el libro comenzó a gestarse hacia el año 2012, cuando comienza la investigación histórica. Todavía cuando comienza la investigación histórica no se tenía en sí encaminado el proyecto de un libro de esa magnitud, pero se sabía de que tenía que hacerse un estudio serio sobre la historia de este espacio tan importante en la historia de Lima y en la historia bueno, no solamente de nuestra ciudad, sino de toda la familia salesiana del Perú y de todo el pueblo católico peruano. Entonces, en el año 2012 comienza la investigación. Los salesianos tuvieron a bien abrir sus archivos, tanto de Lima como de otras localidades. Inclusive el Archivo Histórico Salesiano de Buenos Aires también fue un espacio desde donde se pudo ayudar a rescatar esta historia. Todas estas cartas de Vespignani se encuentran en Buenos Aires. Fue una investigación amplia que se inició en el año 2012, y en el año 2015, el entonces inspector, el padre Santo de Albén, decide ya decir, muy bien, encaminemos esto hacia un libro de gran magnitud, de gran formato, que esté a la altura del momento que se estaba viviendo. Se conmemoraba el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, se estaba concluyendo la restauración de la basílica, y ya teníamos cerca la celebración del centenario de la basílica. Entonces, comenzó a organizarse este libro. Para eso se reunió un equipo, porque fue un trabajo de equipo integrado por el propio padre de Albén, dirigido por el señor Walter Fajardo, integrado también por el señor José Cava, colaborador del Boletín Salesiano y que fue muchos años redactor del diario El Comercio, el entonces delegado de comunicación, el señor Cristian Becerra, su sucesor, Renato Luna, el director de la editorial salesiana, Víctor Pérez, y también profesionales que se fueron sumando, como Luis Chumpitasi, a quien se encargó todo el diseño del libro, el fotógrafo Rodrigo Rodríguez, y también Raúl Rodríguez, quien tuvo a su cargo el desarrollo de la infografía que se ubica al centro. Raúl Rodríguez no solamente es infografista, es también historiador de arte. Entonces, fue un equipo realmente excepcional el que se reunió ahí, y bueno, juntos logramos sacar adelante esta publicación que sabíamos que debía ser un producto finísimo, que no debía caber ningún tipo de error ni omisión. Y las constantes revisiones llevaron
bueno, que el tiempo de publicación se fuera dilatando. Originalmente se pensó publicarse hacia el 2016, 2017, con el final de los trabajos de restauración, pero se fueron incorporando más elementos, se incorporó la infografía, el proyecto fue creciendo. Y cuando nos dimos cuenta, ya estábamos a puertas del año centenario de la Basílica, que coincide con el año del Bicentenario del Perú, y el libro terminó presentándose este año tan emblemático, tan importante para todos. Y por eso es que es un producto largamente esperado, producto de 10 años de investigación, de 5 años de edición, y que creo que el producto habla de todo el esfuerzo colectivo que ha estado detrás de esta publicación, que como dije el día de la presentación, es el esfuerzo editorial más importante en toda la historia de los salesianos del Perú, en cuanto a temas bibliográficos se refiere. Y su presentación fue sin duda uno de los eventos académicos más importantes en lo que a historia eclesiástica se refiere en este año del Bicentenario. David, yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has ayudado a conocer mejor, ¿no? Esta joya, esta reliquia de arte y de espíritu que representa la Basílica de María Auxiliadora, este sueño que han tenido siempre los salesianos, ¿no? De construir un santuario de María Auxiliadora a imagen de Don Bosco y sobre todo pensando en la formación de los jóvenes, ¿no? Ya en el minuto que nos queda, me gustaría que nos redondeases, si quieres, un mensaje final y dónde conseguir el libro, también cómo acceder a tanta información como ha ido generando, ¿no? Tanto el archivo histórico como todo el centro salesiano, ¿no? Porque la verdad es que es una maravilla entrar en el Facebook, ver los videos que han ido colgando, ¿no? Entonces, quizá tú nos puedes decir dónde conseguirlo y también cómo conseguir el libro y las publicaciones que tienes. Sí, invitarlos a conocer esta publicación, que está compuesta de 8 capítulos. Algunos están a mi cargo, otros han estado a cargo del señor José Cava, y el capítulo que de algún modo redondea todo este esfuerzo y que encuentra y revela el sentido catequético del patrimonio artístico histórico de la Basílica, está a cargo del padre Martín Cipriano, ¿no? Entonces, este texto lo pueden encontrar en la librería salesiana, que está al costado de la Basílica, ¿no? Y ahí está a disposición de todos ustedes. También los invitamos a revisar las redes de la Congregación Salesiana, la página Salesianos del Perú, que pronto va a habilitar una sección también con recursos, fotografías, videos de todo lo que se ha producido este año en torno al centenario de la Basílica. Pero ya esta información ya la pueden encontrar en el fanpage de la Basílica de María Auxiliadora, que simplemente es Basílica de María Auxiliadora de Lima, y pueden encontrar también la producción de videos que hemos tenido. El año pasado presentamos una serie de videos llamados Obras Maestras de la Basílica de María Auxiliadora. Este año hemos presentado por la novena una serie de videos titulada Florilegio de la Basílica de María Auxiliadora, uno de los cuales fue protagonizado también por el doctor Benito, y que sin duda nos ayudan a comprender la importancia de este espacio. También otros documentales, porque más de una institución este año ha colaborado con nosotros en la realización de productos audiovisuales, también los pueden encontrar allí. Y bueno, también pueden encontrar en redes la página del Archivo Histórico, que es el espacio donde se rescata y se pone en valor la historia de la congregación, y ahí podemos ponernos en contacto para facilitarles la información que crean conveniente. Muchísimas gracias, David. Ya saben dónde encontrar. Y yo ya le emplazo para que nos hable de algo para mí muy querido y para todos los peruanos, porque este Perú ensantado ha incoado la causa de beatificación de un salesiano, justamente del padre Luis Bolla. Con este libro tuve un diálogo precioso aquí en Paz TV con el padre Vicente Santilli. Hasta entonces, bendiciones.